En el reino de Castella, el oro brillaba más que la bondad. El palacio era como un cofre lleno de joyas, paredes de piedra blanca que relucían bajo el sol, candelabros dorados que titilaban en el salón de banquetes, y jardines donde las rosas parecían pintadas por un artista. Pero para la reina Isabela, todo eso se sentía frío, como una cárcel disfrazada de lujo. Sus días estaban llenos de vestidos de seda que pesaban como cadenas, coronas que le apretaban la cabeza y criadas que la seguían como halcones, susurrando chismes a sus espaldas. El rey Leoncio, su esposo, apenas le hacía caso. Siempre estaba ocupado planeando guerras o presumiendo en sus fiestas, donde el vino corría más que las palabras amables. Isabela, con sus ojos cafés que escondían un fuego apagado, sentía su corazón como una puerta cerrada con candado, deseando que algo de verdad lograra abrirla. En esos mismos pasillos, donde los nobles caminaban con la nariz en alto, vivía Noé, un esclavo apache. Sus manos, llenas de callos, fregaban los pisos de piedra con un trapo viejo, dejando brillar el suelo que los ricos pisaban sin mirar. Noé era una sombra, un hombre sin pasado ni voz, al menos para los que mandaban en Castella. Había sido arrancado de su tierra, donde el viento cantaba libre entre los cañones, y traído a este lugar donde su nombre no valía nada. Pero él guardaba sus recuerdos como tesoros, el olor de la tierra mojada, las historias de su abuela apache sobre las estrellas, y la esperanza, aunque chiquita, de ser algo más que un esclavo. Un día, mientras Noé limpiaba una escalera de mármol, levantó la vista por pura casualidad. Sus ojos se cruzaron con los de Isabela, que pasaba por ahí, envuelta en un vestido azul que parecía el cielo. Fue un segundo, pero fue como si el mundo se detuviera. Ella lo miró, no con la frialdad de una reina, sino con algo cálido, algo vivo. Noé bajó la cabeza rápido, con el corazón latiéndole como tambor. Sabía que mirar a la reina era buscarse problemas. Pero Isabela no apartó la vista. En sus ojos había un hambre que no había sentido en años, un hambre de algo real, de algo que no fuera joyas ni títulos. Ese momento, ese cruce de miradas, fue como una chispa que prendió una fogata en sus corazones. Era un amor que no debía pasar, pero pasó, y cambiaría todo. Después de ese día, nada fue igual. Isabela empezó a buscar a Noé con los ojos cada vez que pasaba por los pasillos. Él fregaba los pisos o cargaba cubos de agua, siempre con la cabeza gacha, pero sentía su mirada como un rayo de sol en la espalda. Al principio, Noé se hacía el desentendido. Sabía lo que le pasaba a los esclavos apaches que se metían donde no debían, una soga, un látigo, o una muerte lenta en la plaza para que todos vieran. Pero el corazón no entiende de reglas, y el suyo latía más fuerte cada vez que Isabela estaba cerca. Ella, por su parte, estaba cansada de su vida de reina. Las fiestas del rey eran un desfile de sonrisas falsas, donde los nobles hablaban de tierras y poder mientras ella se sentaba en un trono que parecía una jaula. Una tarde, mientras bordaba en sus aposentos, dejó caer su pañuelo al pasar por la escalera donde Noé trabajaba. No lo hizo a propósito, o al menos eso se dijo a sí misma. Noé lo recogió, sus dedos rozando los de ella por un segundo. Fue como si un relámpago cruzara el aire. Gracias, murmuró Isabela, y su voz tembló un poquito. Noé no dijo nada, solo asintió, pero sus ojos se quedaron fijos en los de ella un segundo más de lo debido. Ese roce se volvió un juego secreto. Isabela dejaba caer pañuelos, guantes, hasta un broche una vez, y Noé siempre los recogía. Cada vez, sus dedos se tocaban un poquito más, y ese contacto era como un fuego que los calentaba por dentro. Pero también traía miedo. Noé sabía que ese juego era peligroso. Una noche, mientras limpiaba el salón de banquetes vacío, se miró las manos, ásperas por el trabajo, y pensó en su tierra apache, donde los hombres eran libres para amar. Aquí, en Castella, amar a una reina era como pedirle al cielo que te cayera un rayo. Isabela también lo sentía. Desde su balcón, veía a Noé trabajar en el patio, fregando escalones bajo el sol. Su piel morena brillaba con el sudor, y sus brazos, fuertes por años de trabajo duro, movían el trapo con ritmo. Ella sentía una rabia que no explicaba, no contra él,
sino contra un mundo que la hacía reina pero no la dejaba ser mujer. Una noche, soñó con él. En el sueño, Noé no era un esclavo apache, era un rey, con una corona de plumas y una sonrisa que la hacía sentir en casa. Ella no era reina, solo era suya, corriendo juntos por un campo donde nadie los juzgaba. Cuando despertó, sus almohadas estaban mojadas de lágrimas. Había miedo en su pecho, pero también un deseo que no podía apagar. A la mañana siguiente, Isabela no pudo aguantar más. Estaba en el patio, fingiendo revisar las flores, cuando Noé pasó cargando un cubo de carbón. Noé, dijo en voz alta, y el aire se congeló. En un palacio donde nadie se atrevía a nombrar a un esclavo apache, esas dos sílabas sonaron como un canto de libertad. Noé se quedó quieto, como si el mundo se hubiera detenido. Nadie, ni los guardias, ni las criadas, ni los generales, decía su nombre. Pero la reina lo había dicho, y en su boca sonaba como si le estuviera dando vida. Noé levantó la vista, sus ojos oscuros llenos de sorpresa y miedo. «Mi reina», murmuró, bajando la cabeza. Pero Isabela dio un paso más cerca. «No me llames así. Soy Isabela». Su voz era suave, pero firme, como si estuviera rompiendo una regla escrita en piedra. Noé tragó saliva, sintiendo el peso de lo que estaba pasando. Sabía que ese momento era un puente que, una vez cruzado, no tenía vuelta atrás. A partir de ahí, todo cambió. Se encontraban en rincones escondidos del palacio, en la biblioteca, donde las sombras de los libros los protegían, en el establo, donde el olor a heno cubría sus susurros, en el pasillo de las criadas, donde nadie miraba. Isabela le preguntaba cosas simples, como si quisiera saberlo todo de él. «¿Cómo era tu tierra?», le dijo una vez, sentada en una banca de piedra. Noé, nervioso, le contó de los cañones rojos, del viento que cantaba en las noches, de las historias de su abuela sobre el coyote que engañó a la luna. Ella lo escuchaba con los ojos brillantes, como si cada palabra fuera un pedazo de libertad. Una noche, en un cuarto olvidado del palacio, sus manos se encontraron de verdad. No fue un roce de pañuelo, sino un agarre fuerte, como si los dos quisieran asegurarse de que el otro era real. «Noé, no me importa lo que digan las reglas», susurró Isabela. «Por primera vez, me siento viva». Él cerró los ojos, luchando contra el miedo. «Soy un esclavo apache, Isabela. Si nos encuentran, no solo me matarán a mí. Te destruirán a ti». Pero ella tocó su rostro, y cuando sus labios se encontraron, el mundo entero desapareció. El trono, la corona, los guardias, las leyes, todo se volvió polvo. Ese beso era un incendio, un pecado que ardía y un milagro que sanaba. Esa noche, Isabela no volvió a su cama real. Durmió junto a Noé en un rincón escondido, envueltos en una manta vieja que olía a polvo. Por primera vez, Noé no sintió el peso de las cadenas invisibles que lo ataban. Sintió amor, puro y fuerte, como el río que corría en su tierra apache. Pero cuando el sol salió, la realidad regresó como un balde de agua fría. Isabela caminó por los pasillos con el sabor de ese beso en los labios, sus ojos brillando con un secreto que la hacía sentirse poderosa y frágil al mismo tiempo. Noé, en cambio, cargaba un peso nuevo. Cada paso que daba, fregando pisos o cargando leña, sentía los ojos del palacio sobre él, como si todos supieran lo que había pasado. Las criadas empezaron a murmurar. «La reina está rara», decían, notando que Isabela ya no sonreía en los banquetes ni se quejaba de los vestidos apretados. Una criada joven, María, que lavaba la ropa, vio a Isabela dejar caer otro pañuelo y a Noé recogerlo. No dijo nada, pero sus ojos se entrecerraron. María no era mala, pero en un palacio donde los chismes eran moneda, un secreto así era peligroso. Noé lo sabía. Cada noche, rezaba en silencio a las estrellas, pidiéndoles fuerza para resistir o valor para huir. Pero cada vez que Isabela lo buscaba, con una nota escondida o un susurro en la oscuridad, él volvía. Era como si su corazón no pudiera decir que no. Una mañana, Isabela despertó con un mareo extraño. El cuarto le daba vueltas, y el olor del pan en el desayuno le revolvió el estómago.
Llamó a la partera del palacio, una mujer mayor llamada Doña Clara, que tenía ojos que veían más allá de la piel. Después de revisarla, Doña Clara la miró con seriedad. «Estás embarazada, mi reina», dijo en voz baja. Isabela sintió como si un trueno le cayera encima. El bebé era de Noé, un esclavo apache. En 7 meses, cuando el niño naciera, todo el reino vería la verdad en su carita. No se parecería al rey Leoncio, con su piel pálida y cabello claro. El miedo la envolvió como una manta pesada. No era arrepentimiento, amaba a Noé con todo su ser. Pero sabía que este amor podía matarlos a los dos, y al bebé también. Isabela se encerró en su cuarto, diciendo que estaba enferma. Las criadas traían té de hierbas y sopa, pero ella apenas comía. Tocaba su pancita, que aún no se notaba, y sentía una mezcla de amor y terror. Imaginaba al bebé, con los ojos oscuros de Noé y su propia sonrisa, pero también veía las sogas, los gritos del rey, la furia del pueblo. Leoncio no era de los que perdonaban. Había dejado pasar affairs entre nobles, pero un hijo de un esclavo apache en su cama sería un insulto que pagaría con sangre. Isabela sabía que la llamarían traidora, la arrastrarían por las calles, o la envenenarían en silencio, como a tantas reinas antes. Una noche, mandó llamar a Noé por una nota escondida en un cesto de ropa. Él entró por una puerta secreta, con las manos aún sucias de carbón. Cuando vio sus lágrimas, entendió todo sin que ella dijera nada. «¿Estás embarazada?», preguntó, su voz temblando. Ella no respondió, solo lloró. Noé cayó de rodillas. «Es mi culpa. Debí alejarme». Pero Isabela se agachó y tomó su rostro. «No es culpa, Noé. Es amor. El mundo está mal, no nosotros». Se abrazaron como si el mundo se fuera a acabar, y en ese abrazo nació un plan: tenían que huir. No podían hacerlo solos. Necesitaban ayuda, y esa ayuda vino de Catalina, una criada viejita con el pelo gris y los ojos llenos de historias. Catalina había trabajado en el palacio desde niña y conocía sus secretos: túneles bajo las cocinas, puertas escondidas detrás de tapices, pasajes que llevaban al bosque. Había perdido a su hija años atrás, castigada por un noble por un error pequeño. Cuando Isabela le contó la verdad, Catalina no dudó. «Los voy a ayudar», dijo, su voz firme como una madre que protege a sus hijos. «Nadie merece vivir encadenado, ni por un trono ni por nada». Empezaron a planear en secreto. Catalina escondía pan y queso en un cuarto olvidado. Isabela cosía monedas de oro en los dobladillos de una capa vieja, y Noé buscó un caballo fuerte en los establos, uno que nadie notaría si faltaba. La noche perfecta sería el festival de San Elías, un carnaval de máscaras, hogueras y vino donde el rey estaría demasiado borracho para darse cuenta de nada. A la medianoche, cuando las campanas del templo sonaran, Noé e Isabela cruzarían un túnel y montarían el caballo hacia el puerto de la Cruz, donde un barco los llevaría a una tierra libre, sin esclavitud, sin reyes crueles. El palacio estaba lleno de murmullos, como si las paredes mismas hablaran. Las criadas notaban cosas raras. Isabela ya no comía en los banquetes, sus vestidos eran más holgados, y a veces se tocaba el vientre como si guardara un secreto. María, la criada joven que lavaba la ropa, no podía quitarse de la cabeza el pañuelo que Isabela dejó caer para Noé. Una tarde, mientras colgaba sábanas en el patio, le contó a su amiga Lucía, otra criada, lo que había visto. La reina lo miró diferente, como si, no sé, como si lo quisiera, susurró María, mirando por encima del hombro. Lucía se rió, pensando que era un chisme tonto, pero lo repitió a un guardia, y el guardia a otro, hasta que el rumor llegó a oídos equivocados. El general Vidal era el sabueso del rey, un hombre con ojos de águila y una lealtad que no se doblaba. Había servido a Leoncio desde joven, siempre vigilando, siempre buscando traiciones. Últimamente, notaba cosas raras: Isabela estaba pálida, evitaba las fiestas, y sus criadas parecían nerviosas. Pero lo que más le llamó la atención fue Noé, el esclavo apache. Antes, Noé caminaba con la cabeza gacha, como si quisiera desaparecer. Ahora, sus ojos brillaban con algo nuevo,
algo que parecía esperanza. Vidal no era de los que creían en coincidencias. Mandó a un guardia seguir a Noé y llamó a María a su despacho. ¿Qué has visto, muchacha?, le preguntó Vidal, su voz fría como el acero. María, temblando, contó lo del pañuelo, pero juró que no sabía más. Solo fue una mirada, señor, nada más. Vidal no le creyó del todo. Sabía que un esclavo apache y una reina no debían mirarse así. Empezó a interrogar a otras criadas, a los guardias de las puertas, incluso a los cocineros. Cada pregunta era como una red que se cerraba alrededor de Isabela y Noé. Catalina, con sus años de experiencia, olió el peligro. Una noche, mientras llevaba un balde de agua a las cocinas, escuchó a Vidal hablando con un capitán. La reina está escondiendo algo, y ese esclavo apache sabe qué es, dijo Vidal. Encuéntrenlo. Que hable. Catalina sintió un nudo en el estómago. Corrió al cuarto de Isabela, entrando por la puerta secreta. Mi reina, Vidal sospecha. Tienen que apurarse, dijo, su voz baja pero urgente. Isabela, sentada en su cama, tocó su vientre y asintió. Estamos listos, Catalina. Gracias por todo. La criada viejita sonrió, pero sus ojos estaban llenos de miedo. Sabía lo que arriesgaba al ayudarlos. Noé, mientras tanto, trabajaba en los establos, asegurándose de que el caballo estuviera listo. Pero sentía los ojos de los guardias en su espalda. Cada ruido lo hacía saltar, pensando que lo atraparían. Una noche, mientras escondía una bolsa de comida en el túnel, un guardia lo detuvo. ¿Qué haces aquí, esclavo?, gruñó. Noé, con el corazón en la garganta, mintió. Solo limpio, señor. El guardia lo miró un segundo de más, pero lo dejó ir. Noé supo que el tiempo se acababa. Esa noche, le dejó una nota a Isabela, es ahora o nunca. El festival de San Elías era como un sueño de colores y ruido. Las calles de Castella estaban llenas de máscaras pintadas, risas, y el olor dulce de maíz asado en las hogueras. En el palacio, los nobles bailaban bajo candelabros dorados, el vino corría como río, y los tambores resonaban hasta el amanecer. El rey Leoncio, con su capa de terciopelo, presumía ante embajadores extranjeros, demasiado borracho para notar nada más. Era la noche perfecta para escapar, la única oportunidad que Isabela y Noé tendrían. Isabela se puso un vestido sencillo de criada, con una capa que escondía su rostro. Su corazón latía tan fuerte que parecía que todos lo oirían. Catalina la guió por un pasillo oscuro, sus pasos rápidos y silenciosos. Por aquí, mi reina, susurró, señalando un tapiz que escondía la entrada al túnel. Noé esperaba al otro lado, junto a un caballo negro que Juan, un estableboy joven, había preparado. Juan era un chico flaco, con ojos grandes y un corazón valiente. Había visto a Noé escondiendo comida y supo que algo grande pasaba, pero no dijo nada. El caballo es fuerte, señor, le dijo a Noé, su voz temblando un poco. Noé le puso una mano en el hombro. Gracias, pequeño. No lo olvides nunca. A la medianoche, las campanas del templo sonaron, graves y profundas. Era la señal. Isabela y Noé cruzaron el túnel, con Catalina detrás, llevando una bolsa con pan, queso y un mapa garabateado. El aire olía a tierra húmeda, y las paredes del túnel estaban frías al tacto. Pero cuando llegaron a la puerta que daba al bosque, un ruido los detuvo, el galope de caballos. Los soldados de Vidal estaban cerca, demasiado cerca. Catalina empujó a Isabela hacia adelante. «Corran», gritó, dando un paso atrás para enfrentarse a los guardias. «No saben nada», les dijo, bloqueando la puerta con su cuerpo. Los soldados la agarraron, sus gritos resonando mientras Noé e Isabela corrían al caballo. Noé ayudó a Isabela a subir, su mano firme en la cintura de ella. Montaron juntos, el caballo relinchando bajo el peso. «Aguanta, amor», susurró Noé, y azotó las riendas. El caballo salió disparado hacia el bosque, las ramas rozándoles la cara. Detrás, las antorchas de los soldados cortaban la oscuridad como ojos de fuego.
Isabela lloraba en silencio, no por miedo a los soldados, sino por Catalina. Esa mujer, que había perdido tanto, dio todo por ellos. Noé apretó los dientes, su corazón dividido entre la culpa y la urgencia de salvar a Isabela y al bebé. Cabalgaron toda la noche, cruzando ríos fríos que salpicaban sus piernas, subiendo colinas donde el viento aullaba. Se escondieron en una cueva cuando las antorchas se acercaron demasiado. Ahí, acurrucados en la oscuridad, Noé le contó a Isabela una historia apache sobre un águila que voló más alto que las nubes para escapar de una tormenta. Nosotros somos esa águila, le dijo, su voz suave pero fuerte. Isabela apretó su mano, sintiendo al bebé moverse en su vientre. Y nuestro pequeño será libre, respondió ella. Esa noche, durmieron abrazados, el frío de la cueva olvidado por el calor de su amor. El viaje al puerto de la Cruz fue un camino de miedo y esperanza. Durante 3 días, Noé e Isabela se escondieron en bosques espesos, comiendo bayas silvestres que sabían amargas pero llenaban el estómago. Una noche, casi los atrapan. Un grupo de bandidos, atraídos por el relinchar del caballo, los encontró en un claro. Noé, con un palo como arma, se puso frente a Isabela. No se acerquen, gruñó, su voz firme aunque temblaba por dentro. Los bandidos se rieron, pero un ruido en el bosque, quizá un lobo, quizá suerte, los espantó. Isabela abrazó a Noé, su corazón latiendo contra el de él. «Eres mi héroe», susurró. Él sonrió, algo que no había hecho en años. En la segunda noche, encontraron refugio en la cabaña de un granjero viejo, don Esteban, que vivía solo con sus gallinas. El hombre los miró con ojos cansados pero amables. «Huyen de algo grande, ¿verdad?», dijo, sirviéndoles sopa caliente. Isabela asintió, sin contar detalles. Don Esteban no preguntó más, pero les dio pan y una manta. «Cuidado en el camino. Los hombres del rey andan buscando a alguien», advirtió. Noé sintió un nudo en el pecho. Sabía que Vidal no se rendiría fácil. Cada paso los acercaba más al puerto, pero también los agotaba. Isabela, con el bebé creciendo en su vientre, se cansaba rápido. Noé la cargaba cuando sus piernas temblaban, contándole historias de su pueblo apache para mantenerla despierta. Le habló del sol que bendecía la tierra, de las danzas que celebraban la vida, de un mundo donde nadie era esclavo. «Nuestro hijo crecerá en un lugar así», le prometió. Isabela, con lágrimas en los ojos, asintió. «Por eso corremos, Noé. Por él». Al tercer día, al amanecer, vieron el mar. El puerto de la Cruz era un pueblo pequeño, con olor a pescado y redes secándose al sol. Don Pedro, un pescador amigo de Catalina, los esperaba. Reconoció a Noé por su forma de caminar, orgullosa a pesar de todo. «Tú eres apache, como mi primo», dijo, sonriendo. Sin hacer preguntas, los llevó a su barco, un bote viejo pero fuerte. Cuando zarparon, Isabela tocó su vientre, sintiendo al bebé patear. Noé miró hacia atrás, a la tierra de Castella, donde había nacido esclavo. «Adiós», murmuró, y por primera vez, sintió que era libre. El barco los llevó a una aldea costera donde el aire olía a sal y libertad. No había castillos ni coronas, solo casitas de madera, niños corriendo descalzos y gaviotas chillando en el cielo. Isabela dejó de ser reina y se convirtió en Ana. Noé dejó de ser un esclavo apache, ahora era solo Noé, un hombre con sueños. Una viuda, doña Estela, los acogió. Era una mujer de pelo blanco y ojos que veían más de lo que decían. «Huyen de algo, ¿verdad?», dijo, ofreciéndoles una habitación pequeña con una cama estrecha. No preguntó más, pero su sonrisa decía que entendía. Noé empezó a trabajar como herrero, sus manos fuertes moldeando herraduras y herramientas. El sonido del martillo contra el yunque era como una canción, una que hablaba de esperanza. Ana enseñaba a los niños del pueblo a leer, sentada bajo un árbol grande, su voz suave explicando letras y palabras. Cada día, enterraba un pedazo de su pasado como reina. Pero el miedo no los dejaba del todo. A veces, un ruido fuerte los hacía saltar, pensando que los soldados de Vidal estaban cerca. Una noche, Ana despertó llorando,
soñando que el rey la encontraba. Noé la abrazó, prometiéndole que nunca dejaría que los atraparan. En la aldea, conocieron a don Mateo, un hombre mayor que había sido esclavo en su juventud. Una tarde, mientras Noé trabajaba en la herrería, don Mateo se acercó. «Tú eres Apache, ¿verdad?», dijo, tocando una cicatriz en su brazo. «Yo también corrí una vez». Le contó cómo escapó de un amo cruel y encontró esta aldea, donde nadie usaba cadenas. Noé sintió un nudo en la garganta. Por primera vez, habló de su tierra, de las montañas rojas, de su abuela. Don Mateo escuchó, asintiendo. «Tu hijo crecerá libre», dijo, y Noé sonrió, imaginando a su pequeño corriendo por los campos. Ana, mientras tanto, se hacía amiga de las mujeres del pueblo. Doña Rosa, una vecina chismosa pero de buen corazón, le enseñó a plantar hierbas, menta, manzanilla, albahaca. «Tienes manos de señora fina», bromeó Rosa, sin saber que esas manos habían tocado cetros. Ana reía, pero miraba al horizonte, temiendo ver banderas reales. Su pancita crecía, redonda como una luna llena, y con cada patadita del bebé, sentía más amor y más miedo. ¿Y si el pasado los alcanzaba? Pero en esa aldea, donde nadie preguntaba de dónde venías, empezaba a sentirse en casa. La aldea costera era un lugar de paz, pero no estaba libre de sombras. Ana y Noé se instalaron en una casita de madera con un tejado que goteaba cuando llovía. Ana plantó un jardincito de hierbas detrás de la casa, donde el olor a menta fresca se mezclaba con el aire salado del mar. Noé trabajaba en la herrería del pueblo, sus manos encallecidas dando forma a herraduras, cuchillos y ganchos para los pescadores. El sonido del martillo era como un latido, constante y fuerte, que le recordaba que estaba construyendo una vida nueva. Pero cada noche, cuando el sol se escondía, Ana y Noé miraban por la ventana, con el corazón en un puño, temiendo que el pasado los alcanzara. Una tarde, mientras Ana enseñaba a los niños a escribir la palabra libertad bajo el árbol grande, un viajero llegó al pueblo. Era un hombre flaco, con un sombrero gastado y una bolsa llena de cachivaches. Se sentó en la plaza, contando historias de tierras lejanas, y los niños lo rodeaban, riendo. Pero Ana se puso tensa cuando lo oyó hablar de Castella. «El rey está furioso», dijo el viajero, bebiendo agua de un cántaro. «Dicen que la reina desapareció, y que un esclavo apache se la llevó. Hay soldados buscándolos por todos lados». Los niños aplaudieron, pensando que era un cuento, pero Ana sintió un frío en el pecho. Corrió a la herrería y le contó a Noé. «¿Y si nos encuentran?», preguntó, su voz temblando. Noé dejó el martillo y la tomó de las manos. «No van a encontrarnos, Ana. Estamos muy lejos». Pero sus ojos decían otra cosa. Esa noche, no durmieron. Hablaron de huir más lejos, a un lugar donde ni los rumores de Castella llegaran. Pero también hablaron del bebé, que ya pateaba fuerte en el vientre de Ana. «No quiero que nuestro hijo crezca corriendo», dijo ella, tocándose la pancita. Noé asintió, pero no podía quitarse la imagen de los soldados de Vidal. Doña Rosa, la vecina chismosa, notaba que algo andaba mal. Una mañana, mientras ayudaba a Ana a moler maíz, le preguntó sin rodeos: «Tú no eres de por aquí, ¿verdad? Tienes una forma de hablar, como de ciudad grande». Ana sonrió, nerviosa, y cambió el tema, ofreciéndole un té de manzanilla. Pero Rosa no era tonta. Había visto cómo Ana y Noé se ponían tensos con los forasteros. Una noche, cuando el hijo pequeño de Rosa se puso enfermo con fiebre, Ana se quedó hasta el amanecer, dándole agua y cantándole canciones suaves. Rosa, con lágrimas en los ojos, la abrazó. «No sé de dónde vienes, pero eres buena gente. Tu secreto está seguro conmigo». Ana lloró, no de miedo, sino de alivio. Encontrar una amiga en este mundo nuevo era como encontrar un tesoro. Pero el peligro no se quedó atrás. Una noche de lluvia, mientras Noé cerraba la herrería, vio una sombra en la puerta. Era Ramiro, un guerrero de Castella, con una capa empapada y una espada al cinto. Noé sintió la sangre helársele. «Los encontré», dijo Ramiro, su voz baja como un trueno.
Ana salió corriendo de la casa, su pancita ya bien visible bajo el vestido. ¿Nos llevarás de vuelta?, preguntó, firme aunque temblaba. Ramiro los miró largo rato, sus ojos cansados. Luego bajó la cabeza. No vi lo que le hicieron a Catalina. Vi al rey volverse loco. Y yo también amé a una esclava una vez. No tuve valor, y la perdí. Sacó un bulto de tela, monedas, comida seca, un mapa nuevo. Huyan más lejos. Desaparezcan de verdad. Que ese niño nazca libre. Ana lloró, no de miedo, sino de gratitud. Noé tomó el bulto, su mano temblando. ¿Por qué haces esto?, preguntó. Ramiro suspiró. Porque hoy elijo el amor. Al amanecer, Ana y Noé empacaron lo poco que tenían. Dejaron una nota para doña Estela, agradeciendo su bondad, y partieron hacia el interior, a una aldea llamada San Martín del Norte, donde los rumores de Castella no llegaban. En el camino, conocieron a Clara, una mujer que también había sido esclava y ahora vivía libre. Aquí nadie pregunta por tu pasado, les dijo, guiándolos a una casita de adobe. Ana y Noé se miraron, sintiendo que, por fin, podían empezar de verdad. San Martín del Norte era un lugar donde el tiempo parecía detenerse. Los árboles altos rodeaban la aldea, sus hojas susurrando con el viento. Las casas eran de adobe y madera, con techos de paja que crujían en la lluvia. Ana y Noé se instalaron en una casita con un patio pequeño, donde Ana plantó más hierbas, romero, hierbabuena, epazote. El olor llenaba el aire, mezclándose con el humo de la herrería de Noé, que se convirtió en el corazón del pueblo. Los vecinos venían por herramientas, pero se quedaban por las historias que Noé contaba, sentado junto al fuego, sobre su tierra apache y las estrellas que guiaban a los viajeros. Ana, ahora conocida como la señora de manos suaves, enseñaba a los niños a leer y escribir. Los pequeños se sentaban en círculo, trazando letras en la tierra con palitos, riendo cuando Ana les contaba cuentos de animales que hablaban. Pero en las noches, cuando la aldea dormía, Ana y Noé hablaban de su pasado. No querían que el miedo los definiera, pero tampoco podían olvidarlo. Nuestro hijo no sabrá lo que es una cadena, dijo Noé una noche, tallando un caballito de madera para el bebé. Ana sonrió, tocando su pancita redonda. Y sabrá lo que es el amor. El día que Elías nació, el cielo estaba lleno de estrellas. Ana entró en trabajo de parto al atardecer, y el dolor fue como una tormenta que no terminaba. Noé no se apartó ni un momento, sosteniendo su mano, susurrándole palabras apache que su abuela le había enseñado. La partera, doña Luz, una mujer robusta con trenzas largas, cantaba melodías antiguas mientras trabajaba. Este niño será fuerte, dijo, poniendo amuletos de hierbas alrededor de Ana. Después de 2 días de gritos y lágrimas, el llanto de un bebé rompió el silencio. Elías llegó al mundo con la piel morena de su padre y los ojos cafés de su madre, sus puñitos cerrados como si estuviera listo para pelear. La aldea celebró como si fuera una fiesta. Los vecinos trajeron tamales, fruta fresca y flores silvestres. Doña Luz envolvió a Elías en una manta tejida, sonriendo. «Es un guerrero», dijo. Ana lloraba de alegría, y Noé besaba sus manos, incapaz de hablar. En esa casita de adobe, 3 mundos se encontraron, el de un esclavo apache, el de una reina, y el de un niño que sería libre. Afuera, los vecinos cantaban, sin saber que ese bebé era el heredero de un trono perdido. Y no necesitaban saberlo, porque en San Martín del Norte, el único trono que importaba era el abrazo de una madre. Elías creció como un rayo de sol. A los 3 años, corría por los campos, tirando baldes de agua y riendo fuerte. A los 5, aprendió a leer con Ana, sentado bajo un roble, sus deditos siguiendo las palabras en un libro viejo. Noé le enseñó a moldear el hierro, mostrando cómo el fuego podía transformar algo duro en algo útil. Pero también le contó historias apache, del coyote astuto, del águila valiente, de un pueblo que nunca se rendía. Elías escuchaba con ojos grandes, haciendo preguntas que dejaban a sus padres sin aliento. ¿Por qué hay gente que no es libre?, preguntó una vez, a los 7 años.
Ana y Noé se miraron, sabiendo que algún día tendrían que contarle la verdad. A los 20, Elías era alto, con la fuerza de su padre y la mirada curiosa de su madre. Había crecido escuchando susurros de su pasado, pero nunca los presionó. Una noche, sentado con ellos en el patio, les dijo: quiero viajar. Quiero ayudar a otros a vivir como nosotros, sin miedo. Ana lloró, pero no de tristeza. Noé le dio un abrazo fuerte, como los que le daba cuando era niño. Ve, hijo. Lleva nuestro amor contigo, dijo. Elías partió con un beso en la frente y una bolsa llena de pan y sueños. Años después, rumores llegaron a la aldea: un joven líder enseñaba a niños de piel morena y blanca bajo el mismo árbol, hablando de igualdad. Ana y Noé solo sonrieron, sabiendo que su hijo llevaba su amor al mundo. Los años pasaron en San Martín del Norte como el agua de un río tranquilo. Ana y Noé envejecieron con la dignidad de los árboles que rodeaban la aldea. Su casita de adobe se llenó de recuerdos: el caballito de madera que Noé talló para Elías, los libros gastados que Ana leía bajo las estrellas, las macetas de hierbas que perfumaban el patio. Noé seguía en la herrería, sus manos más lentas pero igual de fuertes, haciendo herramientas que sostenían al pueblo. Ana, con el pelo ya gris, seguía enseñando, pero ahora también cosía ropa para los vecinos, sus dedos ágiles tejiendo amor en cada puntada. La aldea tenía sus propias leyendas sobre ellos. Algunos decían que Ana era una princesa fugitiva, otros que Noé era un guerrero disfrazado. Los niños inventaban cuentos, diciendo que la señora de manos suaves había vencido a un dragón. Pero Ana y Noé nunca contaron la verdad. No necesitaban que el mundo supiera de Castella, del trono, de las cadenas. Su verdad estaba en sus ojos, en el amor que había resistido reyes, guerras y muerte. Una vez al año, un mensajero llegaba con una nota de Ramiro. Siempre era la misma frase: el rey sigue buscando, pero no sabe dónde. Ana y Noé quemaban el papel en el fuego, sin decir una palabra. Pero un día, cuando Elías ya había partido, llegó una nota distinta: el rey está muerto. Nadie los busca ya. Ana lloró, no por Leoncio, sino por la libertad que por fin era suya. Noé la abrazó, sintiendo que el peso de su pasado se desvanecía como humo. Una tarde, mientras regaban el jardincito, Ana miró al cielo color cobre. La brisa le acariciaba el rostro, y por primera vez en años, no sintió miedo. Sonrió, dándose cuenta de que Castella, el palacio, las joyas, la cama fría de Leoncio, era un recuerdo lejano, como un sueño de otra vida. Noé la observaba desde la herrería, con la misma admiración de cuando la conoció. A veces, despertaba en la noche, temiendo que todo fuera un sueño. Pero veía a Ana a su lado, su respiración suave, y sabía que era real. Cuando Elías regresó, años después, era un hombre fuerte, con arrugas de tanto sonreír y ojos que brillaban con propósito. Trajo historias de tierras lejanas, donde enseñaba a niños a leer y a soñar sin miedo. Todo lo aprendí de ustedes, les dijo, abrazándolos. Ana y Noé no hablaron del trono perdido ni del escándalo. Solo sonrieron, felices de que su hijo fuera libre, no solo de cadenas, sino de odio. En San Martín del Norte, Ana y Noé se volvieron leyenda. Nadie supo la verdad, porque no estaba en los libros, sino en sus corazones. Construyeron un reino sin oro, sin coronas, solo con amor, madera y coraje. Y si esta historia te tocó el corazón, compártela con alguien que crea que el amor puede romper cualquier regla. Porque, a veces, el reino más grande es el que se construye con el corazón. Y quién sabe, tal vez Ana y Noé todavía discuten sobre quién riega mejor las hierbas, ¿no crees?